un buen director de proyectos, entonces para que entremos aquí en calor con nuestra revisión. Aquí vamos a empezar. Las 7 cualidades de un buen director de proyectos. Así que estás contemplando ser un director de proyectos. ¡Felicidades! ¿Quién no quiere tener un buen sueldo, que lo llamen jefe, codearse con personas importantes, recibir reconocimientos, estar en la élite de la empresa? Pero quizás antes de embarcarte en la misión de convertirte en director de proyectos, quieras conocer un poco más acerca de este perfil. Si bien es cierto que hay muchos beneficios, buenos ingresos y oportunidades en esta profesión, no todo es miel sobre hojuelas. Y, como en toda profesión, es importante que analices si tienes las cualidades que se necesitan. Veamos estos 7 requisitos que debería cumplir quien aspira a ser director de proyectos. Punto 1. Liderazgo. Parece obvio, pero para dirigir un proyecto necesitas tener liderazgo. Hay personas que piensan en la dirección de proyectos como una forma de ocupar una silla importante, pero los grandes líderes te dirán que ser líder implica humildad y la capacidad de trabajar duro, mano a mano con su equipo de trabajo. No es lo mismo ser jefe que ser líder. ¿Eres capaz de convencer a la gente y motivarla a seguir tus ideas? ¿Lograr que se comprometan a trabajar por cumplir un objetivo? No se trata de ser un jefe que obliga a sus empleados a trabajar y hacer las cosas bien por medio de amenazas. Se trata de tener el carisma suficiente para que la gente quiera seguirte y esforzarse, en ocasiones más de lo que sus responsabilidades exigen, para poder cumplir los objetivos del proyecto a tiempo, en costo y con calidad. Punto 2. Comunicación. La comunicación no es únicamente la principal causa por la cual muchos matrimonios terminan. También es la principal razón por la que muchos proyectos fracasan. Así que, ¿cómo están tus habilidades de comunicador? Quizás quieras asomarte a tus relaciones personales para poder contestar a esta pregunta. ¿Es difícil ponerte de acuerdo con tu pareja? ¿Es difícil que tus hijos consigan tu atención? ¿No te interesa ayudarles a resolver sus conflictos? Como director de proyecto, necesitas de esta habilidad para transmitirle a tu equipo de trabajo los objetivos del proyecto, sus responsabilidades y lo que se espera de su trabajo. Serás el responsable de mediar en los conflictos que se presenten entre ellos para asegurar un ambiente de trabajo sano y productivo. Si no eres un buen comunicador, no entenderás las necesidades y expectativas del cliente, ni lograrás mantenerlo lo suficientemente informado a lo largo del proyecto. Tus negociaciones con los participantes del proyecto tenderán a fracasar. Punto 3. Autoridad. No es lo mismo autoridad que liderazgo. Y así como necesitas tener capacidad de liderar a tu equipo, también debes tener la sangre fría para demostrar tu autoridad. Habrá veces en que deberás tomar decisiones en las que algunas personas no estarán de acuerdo. Y entonces tendrás que ser capaz de demostrar tu autoridad. Un equipo en el que nadie respeta a quien los dirige tiene pocas probabilidades de ser exitoso. Si no consigues que la gente te respete, tendrás dificultades con tus proyectos. Punto 4. Disciplinado. ¿Tu recámara o tu oficina son un desastre? ¿Eres de los que esperan al último día para realizar sus trámites? ¿Siempre llegas tarde a tus compromisos? ¿Constantemente se te pierden las llaves? Eres el principal responsable de que las cosas sucedan en el proyecto. Que los tiempos se cumplan, que se lleve orden en el proyecto, que los recursos estén disponibles en el momento y lugar que se necesiten. Si no te sientes capaz de conseguirlo, piénsalo 2 veces antes de querer convertirte en director de proyectos. Punto 5. Comprometido. Las cosas se pueden poner y seguramente se pondrán difíciles en algunos de tus proyectos. ¿Estás listo para enfrentarte a esa situación? ¿Eres quien dará la cara al cliente y a tu jefe por el trabajo de tus colaboradores?
Un buen director de proyectos no podrá excusarse en la incapacidad de otras personas para justificar el mal resultado del proyecto. Y mucho menos echarles la culpa al cliente y a su jefe frente a su equipo por el exceso de trabajo. Así como recibirás reconocimiento cuando las cosas salgan bien, también corres el riesgo de que tu cabeza ruede si las cosas se ponen muy mal. Por ejemplo, si el proyecto tiene pérdidas económicas inaceptables o no se termina a tiempo. Punto 6. Administrado. ¿Eres de las personas que difícilmente llega al final de la quincena con dinero en su bolsa? ¿Cada mes te las ves negras para poder pagar tus tarjetas de crédito? ¿Aprovechas cualquier oferta o descuento, aunque eso signifique sobresaturar tu tarjeta? Si no eres capaz de tener finanzas sanas personales, ¿crees poder hacerlo con los millones de dólares de tu proyecto? Año con año se pierde mucho dinero en grandes proyectos, debido a la incapacidad de las personas responsables para sacar adelante el proyecto. ¿Tienes lo necesario para que eso no te pase a ti? Punto 7. Trabajo en equipo. ¿Qué deportes te gusta practicar? ¿Los deportes individuales como la natación o la caminata? ¿O prefieres los deportes de equipo como el fútbol, soccer o el waterpolo? Si eres más del tipo solitario que realiza actividades de forma aislada, piénsalo bien antes de decidirte a ser director de proyectos, porque no hay nada más importante en los proyectos que el trabajo en equipo. Aunque las personas pueden lucir sus habilidades individuales, es el trabajo en equipo lo que lleva a la victoria al proyecto. Con esta terminamos las 7 cualidades que todo director de proyectos debería de tener. Aunque, si no tienes las 7, no te preocupes. Puedes desarrollarlas con suficiente preparación y práctica, si pones suficiente empeño para lograrlo. Liderdeproyecto.com te ofrece la posibilidad de capacitarte en línea. Bueno, aquí pues es importante tener en cuenta las características de un gestor de proyectos. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros ya nos miremos de cara hacia el proyecto que vamos a realizar, pues vamos a tener que cumplir con esas características y poder como tal hacer frente a los retos que implica como tal el proyecto. Salga bien o salga mal, el gestor de proyectos, el director de proyectos, la persona encargada como tal, pues va a ser el que va a dar la cara por el proyecto y va a estar frente al cliente, frente al jefe, frente a la alta dirección, a la oficina de proyectos, diciendo, oiga, salió bien, oiga, salió mal. ¿Listo? Entonces, quería como tal empezar nuestra clase de hoy con esa información de la gestión de proyectos. Bueno, entonces vamos a seguir como tal con nuestra temática del día, si me permiten. Yo antes de empezar quería comentarles, yo ya les dejé un micro video sobre la técnica de control del valor ganado en proyectos para que por favor lo vean y pues ahí también está como tal el archivo ya el Excel adjunto con un ejemplo diligenciado para que ustedes también lo puedan revisar y lo puedan ejecutar. Importante que lo miren, lo revisen, miren el video, cualquier pregunta pues quedo atento. ¿Listo? Bueno, con ustedes había quedado la vez pasada en esta parte de ejecución del proyecto y yo había quedado de traerles un ejemplo sobre cómo entender esta metodología. Entonces, aquí trayendo pues un ejemplo digamos que del ámbito en el que yo me muevo, traje este tema de hacer un vehículo. Entonces aquí voy a decir fácilmente, oiga, para hacer un vehículo necesito el chasis, tren de transmisión de potencia y un sistema de ruedas. ¿Listo? Entonces en el chasis, pues yo qué voy a necesitar para tener un chasis, una cabina, las puertas, una pintura, la pintura va a tener preparación de superficie, el elpo, la pintura final para el vehículo, ¿cierto? En el tren motriz un motor, una transmisión de manera muy general. En el sistema de ruedas unas llantas, unos rines, unos ejes. Y estos rines van a tener como tal un diseño, una adquisición de material y una manufactura, ¿cierto? Y a como tal, este proceso de manufactura, vamos a tener las actividades de corte de lámina, rolado de la lámina, soldadura del rin, el rectificado, la pintura y la inspección. Si ustedes se dan cuenta, en este paso, nosotros estamos viendo el EDT.
¿sí? El desglose como tal del trabajo que se va a realizar y las tareas que se requieren para realizar, en este caso, la actividad de la manufactura de un RIN, ¿sí? Entonces, lo que yo les explicaba la vez pasada era que, por ejemplo, si nosotros tomamos la actividad de manufactura, la idea es poder realizar estas actividades de entre 2 y 4 semanas. Entonces uno puede, si uno quiere aplicar como tal la técnica ágil, ¿sí? Que era la que mirábamos la vez pasada, coger y decir, bueno, me voy a gastar un mes en desarrollar un RIN y ese RIN va a ser el que va como tal, o 4 RINs para decir que van en cada uno en cada llanta. Y esos son los que van a ser parte de las muestras que nos van a probar como tal el cliente para montar en el vehículo. Ok, entonces nosotros entramos, digamos que nos decimos, nos vamos a gastar 4 semanas realizando como tal el RIN y en esas 4 semanas nosotros empezamos pues por la actividad 1, 2, 3, que es 1 la corte de la lámina, 2 el rolado, 3 la soldadura, 4 el rectificado, 5 la pintura y 6 la inspección como tal del RIN. Y cada día que vamos de aquí a las 4 semanas, cada día en el mes, vamos a hacer una revisión de 15 a 30 minutos para decirle a las personas, ya sea al ingeniero de producción, al ingeniero de calidad, como tal a los inspectores, a los operarios, cómo va el proyecto, qué hizo hoy, qué hará mañana, qué problemas tiene en este momento y como tal, yo utilizaré, por ejemplo, la metodología Kanban. Entonces diré, en los pendientes tengo, no sé, inspección, pintura, rectificado, soldadura y rolado. Y el corte de lámina ya está en proceso, porque ya la están cortando, ¿sí? Y una vez se termine el corte, pasará terminado y el proceso de rolado entrará a ser parte como tal de la fase en proceso. Y así cada una de las fases para ir como tal terminando la generación de un RIN, ¿sí? Entonces, al final, pues ¿cuál será mi entrega? Mi entrega será como tal el RIN. Y una vez acabe toda esta soldadura, todo este proceso como tal de manufactura, voy a decir, bueno, entonces ahora voy a revisar qué hice bien en el corte de lámina, qué hice mal en el corte de lámina, en el rolado, en la soldadura, en el rectificado, en la pintura, en la inspección. Cada uno de esos pasos yo los voy a revisar y voy a decir, oiga, hice bien, seleccioné bien el material, las máquinas estaban bien, el equipo estaba entrenado, tuvimos problemas con la energía, la subestación se dañó, la comunicación se cortó por el cambio de turno, todo ese tipo de cosas como tal, toda esa retroalimentación la vamos a hacer al final como tal de la ejecución de estas tareas y como tal vamos a darle cumplimiento a la fase de manufactura que era, digamos que para poder adquirir como tal un RIN y poderlo validar y poderlo entregárselo al cliente para que nos lo apruebe, ¿sí? Entonces, esta es la manera como nosotros podríamos encontrar, esto es un ejemplo de cómo nosotros podríamos encontrar una EDT y si nosotros decidimos aplicarle una metodología ágil de acuerdo al esquema que vimos la vez pasada, entonces esta sería la forma como nosotros tenemos o podríamos abordar. En esta ocasión les voy a dar la palabra para poder verificar el conocimiento. Andrés, señor. Profe, qué pena interrumpirle. Usted nos dice entonces que cuando se hace el primer RIN, se entrega, hay que hacer entonces el sprint, que es entonces revisar qué hice bien y qué hice mal en cada proceso. Quiere Exacto. decir que para la primera entrega del primer RIN no se hace este proceso. O sea, para el primer RIN yo sí lo haría. ¿Qué pasa? Para los otros 4 ya no, porque ya es un proceso como tal de producción. En cambio, para el proyecto, si mi proyecto es por ejemplo, el vehículo, entonces para el primer RIN yo verifico que todo el proceso se haya hecho paso a paso. Y como tal, hago la retrospectiva del proceso de manufactura. Hago como tal la revisión del proceso de manufactura que comprende cada una de estas tareas, ¿sí? Entonces empiezo a verificar cada una de estas tareas para ver qué hice bien y qué hice mal. Ese es el concepto como tal de la retrospectiva en el sprint. Profe, ¿Listo? a ver si de pronto lo entiendo bien y no sé si los compañeros. Entonces, el primero es el corte de lámina. Sí, Entonces, ese corte de lámina, después de que está listo, yo tengo que revisar qué hice bien y qué está mal.
Si está bien, entonces sigo con el proceso del rolado. Ahí hago el sprint, que es revisar que hice bien, si sí está bien el producto, si está malo, entonces se devuelve el corte de lámina, si está bueno, entonces sigo al proceso de soldadura y así me voy yendo paso a paso. Correcto, sí, señor. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que cada una de estas tareas, nosotros si queremos le podemos, hay dos cosas. Si queremos hacerle a cada una de estas tareas el proceso de sprint, está bien, no hay problema. O si no, lo podemos meter dentro de este, digamos, dentro de esta actividad, de este paquete de trabajo que es manufactura, que es un poco más grande, que puede comprender todas estas actividades. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si lo tomamos como te estoy diciendo, o sea, como tal el paquete es manufactura, vamos a hacer el corte de lámina, pero si pasa algo, va a ser más una solución de problemas que como tal una retrospectiva, ¿sí? Porque es que acuérdate que la retrospectiva es retroalimentación de qué hicimos bien y qué hicimos mal, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, corte de lámina, si nos fue bien, pasamos a rolado, si nos fue mal, tenemos que hacer una solución de problemas, ¿sí? Que es algo más como de calidad y decimos, bueno, solucionemos esto, nos pasó esto. Listo, solucionemos, pasamos al siguiente, pasamos al siguiente, pasamos al siguiente, pam, pam, pam. Cumplimos como tal las 6 actividades y al final decimos, ah, vean, manufactura, ¿qué pasó? Lección aprendida, no sé, la cortadora estaba sin mantenimiento, lección, y la solucionamos, sí. Lección aprendida en el rolado, los rodillos estaban desgastados y no estaba dando la circunferencia que se requiere. Listo, lección aprendida, mantenimiento. Las soldaduras, no, lo hicimos muy bien, las personas están preparadas, ¿listo? Esa es la manera como yo les recomiendo que lo haríamos mejor. Si quiere aplicar como tal la herramienta de agilismo por cada una, pues está bien, hace parte como tal digamos que de la habilidad del gestor de proyectos. Yo que les recomendaría coger esta grande, que es manufactura, que comprende estas actividades, y si me pasa algo, lo manejo más es como una solución de problemas, más no como el concepto de sprint. ¿Listo? Para que quede mejor como tal explicado. ¿Mejor, Andrés? Sí, señor, sí, ahora sí me queda muy claro, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. No sé si hay alguna otra inquietud. Pues esto en realidad, esta diapositiva yo la hice es para resolver las inquietudes que habían quedado la vez pasada. Bueno, compañeros, entonces, listo. Entonces espero haya quedado pues claro como tal la explicación y pues este es como tal el ejemplo que uno puede encontrar en un proyecto, por ejemplo, en este caso de un producto que es un vehículo, ¿sí? Y como tal las tareas que uno podría encontrar dentro de eso. Obviamente tiene muchas más, pero pues este es para manera de ejemplo. ¿Listo? Entonces, siguiendo con nuestra temática dentro de la ejecución del proyecto, nosotros, para poder como tal ejecutar el proyecto, pues vamos a tener en cuenta los objetivos. Objetivos o historia de usuario. Que cómo se ve o cómo se vería ese tipo de, como tal, de objetivos. Aquí hay un ejemplo de cómo ver un objetivo. Entonces, el objetivo, la historia del usuario es, como cliente del banco, yo deseo poder hacer login a la aplicación. Login es ingresar a la aplicación de la banca móvil para poder tener acceso a realizar consultas y transacciones, ¿sí? Ese es como tal la historia de usuario o el hito o el objetivo, todo lo que yo quiero realizar, ¿sí? Y para poder realizar como tal esta actividad, ¿qué tareas debo yo hacer? Entonces, bueno, entonces mire que yo debo diseñar la pantalla de ingreso, programar la función de ingreso, si la contraseña ha expirado, pedir cambio, llevar al usuario a la vista consolidada de la aplicación, realizar pruebas y, y como tal testeos de la programación, ¿sí? Esta es la manera, digamos que como dicen varios autores que uno debería realizar como tal estos objetivos o estas historias de usuario, diciendo qué contiene, qué es lo que yo voy a necesitar para hacer como tal eso que me estoy proponiendo y desglosar la mayor cantidad de tareas que uno pueda realizar hasta que ya como tal el desglose no se pueda más. Y de allí uno poder empezar como tal a decir, bueno, esta se parece a esta se parece a esta otra, esta es única, y poder empezar a resumir para poder lograr como tal un compilado de actividades que me van a permitir cumplir
con ese objetivo que yo me estoy buscando dentro del proyecto como tal. ¿Listo? Es importante pues tenerlo en cuenta. Siempre hacerse las preguntas, ¿qué más necesito para hacer este objetivo? ¿Qué necesito hacer yo? ¿Qué necesito hacer yo? Pam, 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 pam. Poder hacer muchas preguntas para que al final podamos como tal escoger las que realmente tienen más peso, las que no se repiten y así tener nuestras actividades. ¿Listo? Importante tenerlo en cuenta. En la ejecución como tal, bueno, tenemos aquí el método de priorización de objetivos, porque si nosotros mirábamos, decíamos la vez pasada, oiga, yo necesito coger ciertas actividades primero que yo pueda ir realizando. Listo, para poder nosotros dar esa priorización, pues aquí hay 4 técnicas que podríamos utilizar. Entonces la primera es la técnica Moscow, que bueno, ese es en siglas en inglés, en ese momento no la recuerdo, pero ¿qué dice? Cuando uno coja el objetivo, coja como tal las tareas o las historias de usuario, o lo que vaya a hacer y que usted quiera decir cuál quiere realizar primero, entonces debe decir el objetivo que debe tener. Un debe de mandatorio. Sin esto no funciona. ¿Listo? Entonces, si tenemos claro el debe, podemos seleccionar inicialmente. Debería tener, entonces, un rango un poco más, digamos que más suave, más ligero, para decir debería tener. ¿Qué podría tener? ¿Sí? Miren ahí los condicionales. Entonces, podría un nivel 3, más o menos, de condición que podría tener. Y que no tendrá. Entonces, cuando decimos que no tendrá, pues ya definitivamente uno dice este objetivo lo mando de cuarto, de quinto, de último. Y como tal, pues no le doy tanta prioridad como un debe, que sería algo mandatorio. ¿Listo? Comparación por pares. Entonces aquí nosotros podríamos decir, oiga, los objetivos se toman de forma individual y se comparan unos con otros. Digamos que esta técnica, si uno conoce bien el proyecto, conoce bien lo que va a hacer, a dónde quiere llegar, pues esta técnica es muy buena. Si no, pues, si no es recomendable tomar alguna de estas otras. ¿Listo? Entonces, si tiene claro cuál es el proyecto, diga, bueno, compare cuál es el más urgente y empiécelo a sacar. De lo contrario, mejor tome otras técnicas que están acá. La asignación de 100 puntos. Entonces usted dice, coge con el equipo y empieza a decirle, bueno, asígnele a cada uno cojan los objetivos del proyecto y asígnele cantidades. Y empieza usted a ver, decir, bueno, tantas personas le asignaron a este 40, el otro 30, y como tal empieza a sumar cuál objetivo tiene más puntos dentro de su grupo de trabajo. Y con eso le dice, bueno, listo, no sé, digamos que tenemos 4 objetivos. El primero, si son 4 personas, no sé, que haya tenido 300 puntos, el segundo que haya tenido 200, el tercero 150 y el último que haya tenido, no sé, 50. Ok, entonces ese que tuvo la mayor cantidad de puntos, ahora sí le asigno, no sé, la prioridad. Entonces solo tengo 100 puntos para dividirlo entre 4 y yo le doy prioridad al que en la evaluación salió mejor rankeado o mejor clasificado. Entonces le asigno, no sé, 50 puntos, al siguiente 40 o 20, al tercero 10 y al último le doy, no sé, otros 10, por ejemplo. Entonces ahí yo distribuyo como tal los 100 puntos para poder darle priorización a los objetivos teniendo en cuenta la evaluación del equipo. ¿Listo? En el análisis Kano, bueno, aquí nosotros debemos tener en cuenta que esta metodología para priorización de objetivos está muy basada en la generación de valor. ¿Qué le genera mayor valor a mi cliente si yo lo hago primero? ¿Listo? Entonces, importante tener en cuenta. Entonces decimos, oiga, si el cliente ve primero esto y le gusta, esto es lo que nosotros de manera inicial debemos como tal desarrollar. Si decimos, no, pues sí, es importante, pero el cliente no le ve mucho valor, déjelo de segundo o tercero para que usted pueda como tal evaluarlo en una segunda fase. ¿Listo? Calidad unidimensional. Pues ahí nosotros empezamos a ver como tal si le impacta a uno o varios objetivos. Entonces dice, oiga, no, este objetivo como tal es muy clave porque sin este no podemos de aquí en adelante realizar el proyecto.
por ejemplo, o de aquí en adelante la generación de valor del cliente se ve totalmente impactada. Entonces, unidimensional, pues podría ser de un impacto más o menos importante que deberíamos tenerlo en cuenta. ¿Qué es calidad requerida? Entonces decimos, bueno, el objetivo se necesita que esté porque contra eso es lo que nos van a medir. Ok, entonces necesitamos tenerlo acá. Y que sea indiferente. Entonces, pues nosotros aquí encontramos y decimos, pues puede tener como tal, pues existe dentro del proyecto, debe tenerse en cuenta, pero no es tan importante cumplirlo como, por ejemplo, algo funcional, por ejemplo, o algo, un requerimiento crítico de calidad, temas así, ¿vale? Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Esto. ¿Qué objetivo da mayor valor al negocio, al cliente y tiene menos riesgo? Esta pregunta es importante cuando nosotros estemos como tal evaluando proyectos dentro de lo que nosotros, los ámbitos o los sectores que nosotros nos estemos moviendo. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Y por qué les traía yo como tal, este ajuste de la planificación continua? Es importante que ustedes tengan en cuenta que el proyecto es algo vivo, algo que todo el tiempo está mutando y se está ajustando y como tal está adquiriendo valor, ya sea un tradicional, sea un ágil, cualquier tipo de proyecto, siempre va a generar como tal digamos que una metamorfosis continua para poder lograr el objetivo que queremos alcanzar. ¿Listo? ¿Qué pasa? Digamos que este ajuste continuo va a tener estos ítems, o bueno, estos ítems son los identificados que pueden tener mayor impacto dentro del proyecto y tenemos, por ejemplo, la detección de nuevos riesgos. Acuérdense que los riesgos están asociados en todas y cada una de las actividades que nosotros realizamos dentro del proyecto. Cada actividad tiene su riesgo asociado, cada actividad tiene como tal su requerimiento de cumplimiento y como tal si pasa o se ejecuta o se materializa su proceso de contramedida. Entonces, lo que yo siempre les he dicho, el riesgo debemos controlarlo todo el tiempo, debemos identificarlo todo el tiempo y debemos salirle anticipadamente al problema para que no se materialice y no ocasione inconvenientes en la vida del proyecto. Presupuestos demasiado elevados, también, pues ahí vamos a encontrar como tal que ciertas actividades se salieron del cauce, que nosotros estamos viendo que las compras fueron exageradas, que las actividades al retrasarse nos generan mayor consumo de los recursos, las personas si les toca quedarse más tiempo es mayor dinero que como tal van a consumir. Entonces miren que el tema de económico empieza a ser uno de los impactos bastante críticos dentro del proyecto. Si ustedes recuerdan como tal el triángulo de las restricciones, pues aquí los vamos a ver como tal en su mayor esplendor dentro de la ejecución. Los plazos superan lo planeado, también crítico, y se va a ir ajustando como tal dentro del proyecto. Durante la ejecución y pues hasta el cierre vamos a tener eso. La tarea del gestor de proyectos va a ser como tal estar pendiente, estar mirando, estar diciendo, oiga, mire esto, pilas que está pasando eso, y revisar, hablar con las personas, necesita ayuda, tiene algún inconveniente, ¿por qué se debe esto? ¿Qué pasó? Todo este tipo de cosas, importante. Disponibilidad de los recursos, también tengan en cuenta que el proyecto no es eterno y los recursos tampoco lo son. Entonces, si es un esfuerzo temporal que hace la compañía, la empresa, para resolver algo puntual, entonces los recursos también van a ser como tal limitados. Esto va a hacer que nosotros tengamos que estar muy pendientes de los recursos y siempre va a haber como tal un ajuste continuo de los recursos que tengamos en cada una de las fases de nuestro proyecto. Y siempre van a haber cambios, siempre van a suceder cambios, siempre van a venir nuevos retos, siempre van a haber cosas que vamos a necesitar como tal ajustar, desviaciones y como tal riesgos pues asociados a esos cambios que vamos a tener como tal que identificar, controlar, mitigar o trasladar. ¿Listo? Entonces, importante tener en cuenta
estos ajustes que siempre van a estar inmersos como tal en la vida del proyecto y que nosotros nos pueden impactar. Listo, teniendo en cuenta que nosotros hemos empezado como tal a ejecutar, nosotros también vamos durante esa ejecución a controlar y monitorear el proyecto. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos esto, pues se nos puede salir del cauce el proyecto. ¿Listo? ¿Qué pasa? Si es nosotros para poder como tal controlar el proyecto, debemos tener muy a la mano estas actividades. El EDT, las tareas de lo que nosotros necesitamos realizar, los cronogramas, ¿sí? Para saber exactamente en qué tiempo se va a llevar a cabo el proyecto, y la línea base de costos o el presupuesto, para saber si estamos consumiendo bien o no. ¿Listo? Ese número 1. Y como tal, se va a empezar a dar un ciclo donde nosotros dentro del control del proyecto, pues vamos a tener estas condiciones: recopilar la información a lo largo de la vida del proyecto, evaluar las situaciones, definir las contramedidas, informar y seguir las contramedidas. ¿Listo? Hagan de cuenta que este ciclo se va a dar en cada una de las tareas, en cada una de las reuniones, en cada uno de los seguimientos que vayamos a hacer. Siempre vamos a tener como tal este ciclo. ¿Listo? Entonces, iniciando con la primera fase, que es la recopilación de la información, pues la recopilación de la información es la herramienta que comúnmente tenemos para controlar. Y es que lo que nosotros llamamos las reuniones de seguimiento, las reuniones técnicas y el seguimiento a las métricas, ¿sí? Nosotros aquí debemos ser muy conscientes de las frecuencias con las que vamos como tal a realizar las reuniones, si es verdad que arrancamos con un kickoff, con una reunión de inicio. Entonces nosotros periódicamente debemos estar haciendo reuniones con todos los interesados, con todas las partes que están haciendo como tal parte, valga la redundancia, del proyecto. Todo este tipo de cosas, pues las vamos a tener aquí dentro como tal de nuestros seguimientos. Entonces nosotros obtenemos información ¿de dónde? De los interesados, ¿sí? Por ejemplo, ahí en esa reunión de seguimiento llega el ingeniero de calidad y dice: señores, el proyecto está en un alto riesgo porque las pruebas que se llevaron al laboratorio fallaron. Se necesitan enviar nuevamente. Eso es una actividad crítica, afecta el presupuesto, afecta el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? ¡Tin! Tuvimos una novedad. O señores, la parte de producción tuvo una parada inesperada, tocó corregir como tal la subestación eléctrica, nos impactó 2 semanas porque el repuesto no estaba disponible. También podemos encontrar ahí información. Y así cualquier cantidad de datos dentro de los interesados que nos pueden como tal, pues servir para poder hacer el control y poder como tal tomar decisiones dentro de nuestro proyecto. ¿Listo? Aquí pues digamos también encontramos como tal recopilación de información de los sprints. Si es verdad que nosotros desarrollamos como tal la actividad y hacemos revisiones todos los días, en esa forma nosotros captamos información y ejercemos el control, realizando como tal la actividad y preguntándole qué problemas tiene, qué ha hecho y qué hará. Entonces miren que eso nos permite ir alcanzando como tal el objetivo que queremos lograr dentro del proyecto. Identificar riesgos, correcto. Si sale algún problema, pues, y si no lo teníamos como tal identificado, pues ya nos va a servir para actualizarnos. De igual manera, pues si se toma alguna, digamos, alguna medida para mitigar o controlar o eliminar un riesgo, también en las reuniones de seguimiento nosotros hablamos con los interesados y les preguntamos cómo va la implementación. Mire, está pasando esto, hagamos esto, revisemos esto, X o Y situación, ¿vale? Vemos el avance como tal del proyecto por medio de las métricas, vemos como tal la disponibilidad de recursos porque como tal los registros de las métricas nos van avisando cómo va el proyecto y también pues los costos los podremos revisar como tal en el seguimiento del proyecto. ¿Listo? ¿Qué podríamos, o bueno, digamos que para el manejo de puntos abiertos, nosotros podríamos utilizar, por ejemplo, tableros Kanban, porque ¿qué pasa? Si nosotros empezamos como gestores de proyectos a identificar que hay muchos pendientes,
los metemos en un tablero y cada vez que hay seguimiento, decimos, bueno, cuáles están en proceso, cuáles están pendientes, perdón, cuáles están en proceso y cuáles se han ido terminando. ¿Listo? Entonces empezamos a decir, vea, esta actividad corresponde a manufactura, está colgada. Esta actividad corresponde a compras, está colgada. Esta actividad de calidad ya está realizada. Muy bien. Y así empezamos a ver visualmente cómo controlar y cómo monitorear el proyecto en una reunión. ¿Listo? Estas actividades como tal, la actividad de burn down, esta, digamos que las personas la usan, algunos la ven, pero yo casi no la recomiendo. No es tan sencilla para todas las personas poder entender qué está pasando. Yo diría que es muchísimo más, digamos que adecuada, más visualmente factible de entender la Kanban, porque la Kanban, al ser tan fácil como tal interpretar lo que está pasando, todos saben qué hay que hacer y como todo el mundo va a estar viendo el tablero todo el tiempo, pues entonces eso hace que todo el mundo tenga acceso a la información de primera mano. Las listas, bueno, pues si uno quiere llevar listas de pendientes, también se puede. La persona como tal, el gestor de proyectos, coge su lista y empieza a revisar cuáles son los pendientes. Y los KPIs, pues esos son inmersos y van a estar todo el tiempo dentro del proyecto para podernos mostrar qué está sucediendo realmente como tal dentro del proyecto. Nosotros, bueno, aquí digamos que les traigo una propuesta como tal de, tomando la fuente de una agenda de reunión, ¿sí? Que nosotros decimos, oiga, está el proyecto, en esta reunión vamos a revisar estos temas, quiénes van a quedar de responsables, cuál va a ser el acta, o sea, el agenda es lo que se va a revisar y el acta, pues, lo que va a salir como tal de la reunión. Si uno quiere ser muy juicioso, muy diligente, pues esto obviamente se puede llevar de manera virtual, esto se puede llevar en la nube, plataformas virtuales, eso hay muchas herramientas como tal para poder hacerlo. Esta es una propuesta de lo que pues nosotros podríamos preguntar y como tal tener a la mano, ¿sí? La lista de puntos abiertos, lo que les decía, si uno quiere como tal realizar una lista de puntos abiertos para ir como tal revisando reunión a reunión qué es lo que está pasando, pues aquí también les traigo una propuesta de entonces el paquete, cuándo se va a realizar como tal el punto abierto, se revisó, la descripción, el responsable y para cuándo se requiere, quién la aprueba y la fecha que la aprueba como tal. Importante, la periodicidad, ¿sí? La periodicidad hace parte como tal uno, de la experiencia del gestor de proyectos y dos, de la manera pues yo lo llamo poner en cintura a todos los que están ahí dentro del proyecto. ¿Por qué? Porque es que si uno dice, bueno, no sé, que no lleve, por ejemplo, una metodología ágil, sino que lleve una metodología tradicional que normalmente nos basamos en esas. Entonces decimos, listo, lo vamos a hacer la reunión cada 15 días. Pero llega cada 15 días y, uy, no, es que tengo otro tema, no puedo. Uy, es que me pasó esto, no, movámosla para mañana. Uy, es que, y como tal, esa periodicidad se pierde. Entonces, esa disciplina hace que la gente también se pierda y no se van a obtener como tal las revisiones y los resultados que se esperan de esta actividad de monitoreo y control. Entonces, muy importante la disciplina cuando nosotros tengamos como tal esta periodicidad de las revisiones. ¿Listo? Aquí también importante esta notica que yo les quería traer. Los problemas, si no se solucionan en el sprint o en la reunión, se tratan aparte. ¿Qué pasa? Nosotros siempre debemos como tal entrar, revisar, preguntar qué problemas tiene y qué va a suceder. Si el problema es muy grande, muy crítico o ya impacta muchas cosas, entonces nosotros le decimos, terminemos la reunión, revisemos todo lo que estamos viendo y nos dedicamos a ver el problema puntual. ¿Listo? ¿Para qué? Para poderle dar la atención que requiere como tal el problema que están levantando en ese. Si es muy crítico. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces uno se enfrasca en el problema y se gasta todo el tiempo en la reunión y no hizo nada. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos
en cuenta al momento como tal de hacer las reuniones, ¿vale? Entonces acá nosotros podemos encontrar como tal los KPIs que hablábamos anteriormente y que nos van a permitir ver cómo va el proyecto y cómo va avanzando. Entonces decimos aquí que el KPI, un indicador de rendimiento como tal, dentro de lo que nosotros queramos hacer, porque los KPI se utilizan en muchas cosas, ¿sí? Pero de manera general, es un indicador clave de desempeño que permite evaluar el comportamiento del proyecto durante su ejecución. Adicionalmente, permite tomar decisiones o predecir el comportamiento del proyecto. ¿Listo? ¿Qué pasa? Nosotros aquí, más adelante, cuando miremos la técnica, o bueno, cuando estén mirando el video, pero más abajo lo vamos a ver, de la técnica del valor ganado, eso nos va a permitir decir si el proyecto está en sobrecostos, si el proyecto está bien en costos, o si va retrasado en tiempo, o cómo está el proyecto en el momento en que nosotros, hagan de cuenta, nosotros tomamos una foto del proyecto y decimos, así es como va el proyecto al día de hoy, ¿sí? Que no, que yo quiero verlo mañana. Mañana es otro tema totalmente diferente porque ya se han consumido recursos, se han hecho tareas, se han movido como tal todos los indicadores y es otro, digamos, otro tema totalmente diferente al de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿qué encontramos dentro de los KPIs? Entonces, el primero es el KPI retrospectivo. Visibilidad de acuerdo a lo que se ha hecho. Entonces, dependiendo de lo que nosotros hayamos ejecutado, vemos cómo se va comportando el proyecto. Todo lo que va de para atrás. ¿Listo? Entonces, aquí es donde nosotros cogemos y decimos costos incurridos. ¿Cuánto nos hemos gastado? ¿Cómo vamos en gasto? De acuerdo a esto, las tareas se han cumplido de la siguiente manera. Cantidad facturada. Entonces, decimos se ha facturado hasta el día de hoy el hito 1, el hito 2 y está pendiente el hito 3. Entonces ya vamos facturando 2 objetivos, por ejemplo. ¿Cómo va el avance hacia atrás? Entonces decimos, mire, vamos cumpliendo el 50% del proyecto, el otro 50% está esperado para ejecutarlo, no sé, en los siguientes 3 meses. Ok, vamos al 50%. Cantidad de entregables. Entonces aquí sale la lista, es cuántos entregables hemos hecho, si esos entregables se cumplieron a cabalidad, si dejamos algún pendiente técnico, ¿sí? Que la idea es que no, que se cierren como tal, todos los entregables de acuerdo a los requerimientos. Reclamaciones de calidad, entonces esos entregables fueron a satisfacción, tuvieron problemas, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? ¿Listo? Importante. Y número de horas gastadas, entonces cuánto nos hemos gastado hasta el día de hoy, con todas las actividades, con todo como tal la revisión, ¿sí? Miren retrospectivo, todo lo que de a hoy para atrás se ha realizado. ¿Listo? Es importante que lo tengan en cuenta, retrospectivo. De diagnóstico, entonces, comparar la situación real contra la planificada para detectar desviaciones. Entonces, aquí vienen las variaciones en los costos, entonces cojo el planificado contra el ejecutado, ¿cómo voy? Atrasos en el cronograma, planificado contra lo ejecutado, ¿cómo voy? Porcentaje de ejecución, tenía que para este mes entregar 2, 3 tareas, 3 entregables, voy 1, ¿cómo voy ahí? ¿Listo? Entonces, cantidad de reclamaciones de calidad, igual, he tenido tantas y la idea es que yo no tuviera tantas reclamaciones de calidad. ¿Qué pasó? Consumo de márgenes, igual, también nosotros vamos a ver como tal que los márgenes pues con el presupuesto se empiezan a afectar, entonces tenemos ahí, listo, los KPI de diagnóstico, es, acuérdense, comparativo entre lo que pasa hoy contra lo que nosotros planificamos, que generalmente también lo hacemos muchas veces en muchas cosas. El predictivo, entonces estimar la situación final del proyecto a partir de su situación actual e histórica, y por tanto anticipar posibles problemas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si nosotros venimos viendo que el proyecto se va quedando, va dejando tiempos, estábamos gastándonos más tiempos en las actividades, estábamos teniendo inconvenientes en ejecutar tareas y como tal no estábamos alcanzando lo requerido en los tiempos estipulados,
pues nosotros decimos, oiga, pilas porque de aquí en adelante nosotros vamos a tener menos tiempo para hacer las tareas y si pasa algo, vamos a tener problemas para poder atender esos inconvenientes o para poder como tal reaccionar. Entonces, cuando nosotros decimos predictivo, es empezarnos a dar cuenta de acuerdo a lo que hemos hecho y cómo vamos a hoy, qué es lo que vamos a hacer más adelante. ¿Listo? Que, oiga, se está acabando, vamos al 60%, pero en lo ejecutado no sé, vamos en el 30, se nos está acabando el presupuesto, miremos qué pasó y qué podemos hacer o ajustarnos para poder terminar el proyecto de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces, todo ese tema predictivo es coger lo que ya pasó y lo de hoy y poder tomar decisiones hacia futuro. ¿Listo? Por eso se llama KPI predictivo. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Y listo, esa por digamos que para entender claramente cuáles son los KPIs y cómo los podríamos utilizar. Siguiendo aquí con nuestra explicación del control y el monitoreo, tenemos el tema de evaluación de situación, cuando sale un problema, ¿cierto? Aquí en recopilación de la información es un control, preguntar cómo van, qué está pasando, cómo van los indicadores, como tal, todo ese tipo de situaciones, pues que de una u otra forma nosotros pues los podríamos controlar. Pero si hay un problema dentro de ese proceso de control y monitoreo, pues entonces nosotros tenemos que entrar a ver cuál es el problema, qué situación es y cómo lo podemos atender. Entonces, a partir de la información recopilada dentro de la reunión, ¿se acuerdan que nosotros dijimos, oiga, si sale algún problema muy crítico, atiéndalo por separado? Si sale un problema que se pueda resolver, atiéndalo ahí mismo. Entonces, digamos que este, por ejemplo, sea un problema que se volvió crítico y lo vamos a atender por separado. Entonces, a partir de la información que adquirimos en la reunión, entonces empezamos a ver plazos, el tiempo. ¿Qué tareas nos va a afectar en el tiempo? ¿Vamos a requerir tiempo adicional? ¿Hay atrasos o afectaciones? ¿Sí? ¿O qué tareas estamos viendo? Entonces aquí nosotros empezamos a ver, oiga, esta actividad hace parte de la ruta crítica, si tenemos una dependencia, entonces nosotros si no logramos alcanzar esto, vamos a tener problemas con estos entregables de aquí en adelante y como tal el proyecto se nos puede afectar. Listo, entonces empezamos como tal a identificar los posibles impactos para poder tomar como tal decisiones. Tenemos también el tema de costos. Entonces, ¿cuánto valga? O sea, antes del problema, o mejor dicho, si ya se ha ejecutado algo del problema o va a empezar el problema y lo detectamos a tiempo, ¿cuánto va el gasto? ¿Listo? Entonces decimos, no, mire, este problema ya se ha consumido, no sé, si la actividad tenía asignado 100 pesos, ya se ha consumido 50. Por eso estoy levantando la mano porque está crítico. Ok, entonces nos faltan 50. ¿Cuánto cuesta completar lo adicional? Vea, esto ya se gastó 50, creemos que si resolvemos este tipo de inconvenientes nos vamos a gastar 30 más, entonces ya van 80, ¿cierto? Pues 50 es disponible más 30 que tenemos ahí, entonces 30 adicional que vamos a necesitar para como tal completar la actividad, pues vamos a tener 80 como tal de afectación. ¿Y cómo esto nos afecta al presupuesto? Oiga, esos 30 que necesitamos para completar la actividad, toca cogerlos del margen porque no hay de otro lado donde coger. Entonces, ahí es donde empezamos como tal nosotros de gestores de proyectos a ver qué hacer para mitigar como tal ese problema o evaluar esa situación. El alcance. Entonces, ejecutando lo planeado, decimos, bueno, este problema, ¿cómo nos está afectando dentro de nuestra ejecución? Se nos retrasó como tal ejecución, nos está atrasando el entregable en tantos días, ¿qué sucede? Todo ese tipo de cosas nos debemos preguntar. ¿O los entregables cumplen requisitos? Sí, vea, si yo no cumplo con este entregable, entonces no puedo cumplir el requisito y eso me afecta el objetivo y como tal el alcance del proyecto. O mires, este requisito no lo podemos cumplir aquí, toca sacarlo del país para que lo hagan y poder como tal cumplir. Mire, a ver, incluir o quitar tareas, también. Nosotros debemos tener la habilidad de poder ver y decir, vea, esta actividad que me está dando problemas, la evalué y definitivamente no me está aportando, entonces yo la puedo quitar. Entonces habla como tal con todo el equipo gestor del proyecto
y toman la decisión como gestores de proyectos. ¿Listo? Importante que nosotros pues podamos como tal evaluar los problemas, las situaciones del proyecto, pues teniendo en cuenta estos aspectos. ¿Qué pasa acá? Entonces, nosotros cuando estamos siguiendo con el control y el monitoreo del proyecto, entonces nosotros vamos a encontrar algo como estos ítems que vemos acá. Costes del proyecto a controlar. Esto ya es digamos que una revisión conceptual de todos los temas monetarios, cómo los podríamos ver. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Entonces, en esta primera etapa decimos planificación original. Esto es el presupuesto planificado para realizar el proyecto, ¿sí? Que es lo que nosotros acá vamos estimando como tal la varianza y lo que miramos por allá en el módulo 2 y que nosotros le metíamos el riesgo como tal, todo eso, listo, tenemos una varianza. El valor como tal planificado, el presupuesto, decimos, oiga, a hoy nos hemos gastado tanto dinero, ok, del presupuesto, listo, eso es lo que vamos a hoy. La situación actual, bueno, el coste actual, como tal, vamos aquí. Esa es la situación actual. Listo. Y la previsión. Entonces, oiga, y aquí es importante tener en cuenta esto. Presupuesto como tal estimado. Nosotros habíamos dicho, necesitamos tener en cuenta que hasta el final del proyecto, pues vamos a tener como tal un presupuesto planificado, pero un margen de seguridad nos va a ayudar a sortear algún tipo de problemas que vayamos como tal a tener dentro de nuestro proyecto. Siguiendo con el ejemplo, por ejemplo, nos decían, llevamos a 50, nos falta un 50 más, pero para acabar la actividad vamos a necesitar un 30 adicional. ¿Listo? Entonces, la diferencia entre el planificado y como tal el presupuesto estimado, pues nos va a dar esta variación que nos va a decir, oiga, usted está desfasado en estos costos. ¿Listo? Pilas porque tiene que entrar a revisarlos. ¿Listo? Conceptualmente, así es como nosotros encontraríamos como tal, digamos que la atención a un problema o a una circunstancia que se nos esté consumiendo como tal lo que nosotros habíamos planeado realizar y que requiera como tal atención. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Cuando nosotros encontramos esta variación, pues esta variación es la que va a pasar como tal al comité del proyecto o a la dirección, o vamos a entrar a hablar con el cliente y decir, vea, pasó esto y necesitamos para poder acabar el proyecto, la tarea, lo que sea, este monto. Y este monto es una variación de tanto a lo que habíamos dicho inicialmente, ¿cierto? Algo tan sencillo como esto. Si, digamos, alguien hace una casa y le dice al maestro de obra, listo, el maestro le dice, necesito 5 bultos para hacer esta pared. Y llega y le dice, uy, veas que se me acaban los 5 bultos, necesito uno más. Ahí hay una variación, ¿cierto? Y ahí nos está afectando como tal el presupuesto planificado. Entonces nosotros tenemos que salir a decir, bueno, el estimado, ¿cuánto me va a dar ahora con ese bulto adicional? Tanto. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Aquí lo vamos a ver más aplicado con la técnica del valor ganado. ¿Listo? Ese es importante. Aquí, bueno, esta es la técnica del valor ganado que es muy utilizada en la parte de proyectos. Valga la aclaración, ya ustedes tienen como tal el microvideo también explicando aquí esta técnica y como tal esta información, este ejemplo también lo tienen en el Excel para que lo puedan revisar. Sin embargo, pues lo vamos a ver. Bueno, aquí creo que esta iba primero que la anterior, entonces voy a tomar esta antes que la anterior. ¿Qué sucede? La técnica del valor ganado, pues es una técnica que nos permite ver alcance, tiempo y costo dentro de un proyecto. ¿Dónde qué pasa? Nosotros tenemos como tal el valor planificado o el presupuesto del proyecto, ¿sí? ¿Cuánto dinero vamos a tener para realizar ese proyecto? El valor ganado inicialmente va a ser ese presupuesto que nosotros tenemos por el porcentaje que hemos ejecutado hasta el momento de la evaluación o del momento en que tomamos la foto del proyecto y decimos,
al día de hoy nos hemos ejecutado tanto porcentaje por actividad. Listo. Y en total eso nos resume tanto porcentaje de avance del proyecto. Ok. Ese es el valor del trabajo realmente ejecutado. ¿Listo? Muy importante como tal tener en cuenta que esto lo da el gestor de proyectos o el director de proyectos. ¿Por qué? Porque el gestor de proyectos, el director de proyectos es el que todo el tiempo está viendo cómo se van haciendo las tareas, cómo van los alcances, qué está pasando en cada uno de los puntos en que se están ejecutando y qué se está realizando para cumplir eso. ¿Listo? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Coste real. Los gastos reales realizados en un periodo de tiempo. Este coste real, nosotros, ¿dónde lo podemos encontrar? Pues con las personas de finanzas, con las personas que controlan como tal ya los rubros del proyecto. Y entonces ellos son los que nos pueden decir, oiga, en la actividad 1 ya se consumió todo el presupuesto, en la 2 vamos a un 80%, en la actividad 3 a un 30% y en la 4 todavía no ha empezado. Y van en tantos números, no sé, 20, 30 millones de consumo. Es importante que el gestor de proyectos se vuelva muy amigo de la persona financiera, que lleve los gastos y como tal el costo del proyecto. ¿Por qué? Porque así es como esta técnica va a entrar en vigencia y la va a poder alimentar, pues si quiere diariamente o mensualmente. Normalmente se hace mensualmente, pero la idea es que sí pueda uno tener información de primera mano y real de lo que está pasando en el proyecto. ¿Listo? La varianza en el tiempo, que es como tal el valor ganado, ¿sí? Menos el valor planificado. ¿Qué pasa? Este ítem o este KPI de la varianza en tiempo nos dice, oiga, si el proyecto o este indicador, esta varianza nos da mayor a 0, el proyecto va adelantado. Si es menor a 0, el proyecto va retrasado. Entonces, claro, uno ya coge como tal toda la información y dice, bueno, la varianza me está dando mayor a 0. Oiga, yo estoy haciendo algo bien en la ejecución de mi proyecto y eso es lo que yo debo seguir haciendo para acabarlo antes y ganar tiempo y como tal empezar a ahorrar. Que por el contrario decimos uno, el proyecto se está atrasando, esto va a generar inconvenientes y eso va a generar problemas más adelante. Listo, entonces ahí nos permite la primera herramienta para poder nosotros decir qué vamos a hacer como tal en ese punto. ¿Listo? El índice de rendimiento del tiempo es nada más que el valor ganado sobre el valor planificado. Este coeficiente nos dice, oiga, si el índice de rendimiento en el tiempo es mayor a 1, quiere decir que yo soy eficiente en el tiempo. Entonces, igual, estoy haciendo bien las cosas, las estoy sacando en el menor tiempo, estoy ganando tiempo. Que si este indicador es menor de 1, yo me estoy gastando más tiempo del requerido, algo está pasando en la ejecución, hay problemas. Gestor de proyectos, ¿qué toca hacer? Entrar a como tal a revisar. ¿Listo? Importante. La varianza en costos. Aquí ya empezamos a ver costos. Miren, acá es tiempo, acá es costos. Varianza en costos. Entonces entramos a ver la varianza en costos y dice el valor ganado menos los costes reales. Igual, si es mayor a 0, decimos el proyecto va por debajo de los costes. Ah, qué bueno. Entonces no nos estamos gastando tanto en ejecutar las tareas y de paso la estamos haciendo a tiempo. Uy, súper bien. Estamos generando ahorros. ¿Listo? Que por el contrario, si es menor a 0, entonces decimos, señores, estamos en sobrecostos. Algo se hizo mal y nos estamos demorando, nos estamos haciendo alguna cosa, otra. Hay problemas como tal en el proyecto. ¿Listo? El índice de rendimiento de los costos. Entonces, el valor ganado sobre el coste real. Igual, si es mayor a 1, el índice de los costos, pues estamos ahorrando. Si es menor de 1, estamos siendo ineficientes y tenemos sobrecostos. ¿Listo? ¿Qué dicen normalmente los libros o la técnica sobre esta herramienta? La meta del proyecto debe ser 1, siempre manejarlo en 1.
Si los índices están por debajo de C1, nosotros tenemos índice hablándose del índice de rendimiento en el tiempo y el índice de costos, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Si nosotros estamos por debajo, el proyecto necesita una revisión detallada. ¿Listo? Importante revisar el archivo adjunto en la plataforma virtual, que ese ya está. Entonces acá devolviéndonos un poco y habiendo explicado como tal, habiendo explicado como tal esta herramienta, entonces nosotros entramos a decir, oiga, tenemos estas gráficas, ¿listo? Como tal, estos son los datos en el ejemplo y estos son los indicadores. Entonces nos dicen, por ejemplo, si en lo que mirábamos, si en el costo como tal, la varianza del costo, nosotros somos mayores a 0, estamos por debajo de costos. Entonces, mire, nos estamos gastando menos dinero. Ok, vamos bien. Acá, por ejemplo, en la varianza en el tiempo. Entonces nosotros decimos, oiga, si es mayor a 0, estamos sacándolo en el menor tiempo. Pero en este caso, todos están negativos. Entonces nos estamos gastando más tiempo del que debemos. ¿Listo? Entonces ahí es donde entramos a revisar. En los índices, por ejemplo. Entonces decimos, oiga, si por ejemplo, no sé, este es el CPI, el índice de los costos. Decimos, oiga, si es mayor a 1, estamos siendo eficientes en los costos. Aquí no estamos siendo eficientes, aquí no estamos cerca, aquí sí. En abril empezamos a ser eficientes en los costos. Entonces empezamos a ver que estamos ahorrando dinero en el proyecto. Pero acá, en el tiempo, en el índice del tiempo, decimos, oiga, efectivamente no estamos logrando realizar las tareas en el tiempo que necesitamos, estamos con problemas. ¿Sí? Que entonces, lo que yo les decía, que el índice sea 1. Entonces, en estas gráficas se entiende más fácil lo que nosotros estamos intentando interpretar. Entonces decimos, oiga, la línea azul es el presupuesto que yo tengo, ¿cierto? Hasta el mes de junio yo he ejecutado actividades de acuerdo a esta gráfica. Entonces, el valor ganado, voy hasta este punto, digamos que un poco más de 400 millones. Ok, vamos ahí. Y como tal, en los costes reales, o sea, esto es lo que yo después de haber ejecutado mis tareas, voy como tal ya valorizando lo que yo voy consiguiendo en la ejecución del proyecto. Y acá en la línea como tal gris, nosotros decimos, esto es lo que nosotros nos hemos gastado. Mire, entonces nos estamos gastando menos del presupuesto y estamos logrando generar mayor valor dentro del proyecto. Entonces estamos bien hablando en temas de dinero. Y el índice, entonces decíamos, lo ideal es que estén por encima de 1. Entonces, mire, como tal, el CPI que es de costos, en este punto, este punto fue en marzo y de aquí empezamos como tal a ganar, a hacer ahorros. Entonces el proyecto está como tal facturando más de lo que nosotros nos esperábamos. Vamos súper bien. Pero en cambio acá nos estamos demorando más tiempo y pues podríamos inclusive llegar a demorarnos mucho más. Tenemos que empezar a revisar por qué se está dando como tal esa condición dentro de las actividades. ¿Listo? Este es el ejemplo, lo que les digo, el material como tal. Este ejemplo mismo está desplegado en el aula, en la plataforma, para que ustedes revisen, entren, miren las fórmulas y entiendan como tal. Igual está el video, microvideo, para que puedan ver la revisión. ¿Listo? Importante la técnica del valor ganado como KPIs para poder controlar el proyecto. Teniendo en cuenta como tal la técnica del valor ganado y pues todo lo que hemos visto, encontramos pues ya lo que son los informes de avance del proyecto. Pues y como tal el informe pues, digamos es la cara 1, cara 2, donde nosotros empezamos como tal a entregar cómo vamos en el valor planificado, cómo vamos en el valor ganado, si tenemos alguna variación en los cronogramas, si estamos siendo eficientes en los cronogramas, digamos esto por la parte de tiempo, miren que esto es parte de tiempo y si hay algún inconveniente. Y acá en el estado de finanzas, oiga, contra lo que nos estamos gastando y versus lo planificado, estamos bien, estamos mal, qué pasa, ¿sí? Todo este tipo de cosas pues las podemos ver
dentro de este informe de avance del proyecto. ¿Listo? Entonces, digamos que esto pues permite ver una foto real o en tiempo real de lo que está pasando en el proyecto. ¿Qué pasa? Esta técnica, como muchas otras, depende mucho de la disciplina del gestor de proyectos. ¿Por qué? Porque si el gestor de proyectos no hace el ejercicio juicioso mes a mes o no hace, pues no tiene una periodicidad constante, pues la información se pierde y no hay información real. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando nosotros estemos realizando y seamos como tal encargados de gestionar un proyecto. Y el alcance, bueno, alcance y puntos abiertos, pues entramos a ver si hay algún entregable pendiente, si hay algún entregable, pues si hay, los entregables están bien, si hay algún punto abierto que requiera como tal revisar, como tal. Esto es lo que uno a la larga le entrega al director de proyectos, al cliente, y ese es el informe de cómo va el proyecto al momento de la revisión. ¿Listo? Ahí pues este formato propuesto, pues uno lo adopta o saca lo mejor de él. Siguiendo pues con como tal, con nuestro control y monitoreo, estamos el tema de definir contramedidas. Aquí nosotros vimos, oiga, recopilación de información, las reuniones. Uy, nos pasó un problema, ok, ya miramos cómo poderlo abordar, cómo nos va a afectar. Y aquí, pues, definir contramedidas en caso de que sigamos con ese problema. Entonces, bueno, entonces entramos a definir esas contramedidas y decimos, ¿son desviaciones significativas? Entonces, debemos definir cuál es la desviación y acotar el problema. Entonces, la solución de problemas que en algún momento vimos en el módulo 2 nos puede servir para empezar a preguntar qué pasó, qué sucedió, qué paquete nos está afectando, cuánto nos afectó, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Por ejemplo, entonces aquí el proyecto se atrasará o se atrasará de 5 días por la tarea 1.2. Ok, necesitamos tener ese detalle para poder como tal tomar decisiones y hacer contramedidas. Si es un riesgo que se materializó, ver si lo teníamos identificado y tomar como tal de ese rubro las acciones pertinentes para poder contrarrestarlo. Si no, pues tenemos que reunirnos con el equipo gestor de proyectos y definir qué vamos a hacer, cómo lo asumimos, cómo lo manejamos, cómo lo movemos. ¿Listo? Analizar y determinar la causa raíz, el espina pescado. Entonces, la técnica de decir, bueno, ¿cuál fue la causa raíz que ocasionó el problema, que tuvo el inconveniente, dónde surgió, por qué surgió, qué pasó, qué afectó, todo este tipo de cosas. ¿Listo? Definir y evaluar las contramedidas. Entonces, aquí vamos a adelantar recursos para poder atender el problema. Vamos a traer diferentes expertos para poder atender el problema. Nos vamos a apoyar con otras áreas que tienen más conocimiento, entonces ellos pueden realizar algunas acciones que nosotros no, o vamos a realizar como tal un escalonamiento del problema para que alguien nos pueda como tal dar una mano y poder sacar adelante el proyecto, ¿sí? Este es importante tenerlos en cuenta. Entonces aquí, pues aquí les había colocado unas 2 notas que me parecen importantes. Las desviaciones pequeñas uno las puede corregir o las puede aceptar. Cosas como, oiga, acabamos 2 horas, paramos 2 horas porque se nos acabó el material y mientras lo surtían y todo eso, bueno, listo, ahí lo podemos manejar. O bueno, se nos rompió, no sé, si estamos haciendo un vidrio, se nos rompió el vidrio y nos tocó cambiar material. Bueno, se corrige y lo podemos aceptar. Pero cuando ya son desviaciones muy grandes, de un alto impacto dentro como tal dentro del proyecto, ya debemos empezar a evaluar cumplimiento de objetivos y el tiempo que este problema nos va a afectar. ¿Por qué? Porque esto pues, puede generar un posible cierre del proyecto y pues ahí nos va a tocar empezar a gestionar los interesados de una manera no muy positiva que digamos. Entonces, importante tener en cuenta
este punto también de definir las contramedidas. Y por último, pues tenemos aquí lo que es informar y seguir las contramedidas. Bueno, si nosotros tuvimos la reunión, el seguimiento, revisamos KPI, revisamos las tablas, las métricas, vamos bien, el problema, bueno, atendámoslo, lo acotamos el problema. Acotarlo es como tal definirlo, cuál es su impacto, dónde va a ir, qué es lo que se va a hacer, todo este tipo de cosas, ¿sí? El definir las contramedidas, pues lo que mirábamos en la diapositiva anterior, y aquí seguir y informar y seguir las contramedidas. Pues, ¿qué pasa? Si nosotros, lo que decíamos, definir las contramedidas, si nosotros ya la habíamos identificado, sabíamos qué iba a pasar y todo este tipo de cosas, perfecto, pues tomamos como tal las contramedidas e informamos a las personas interesadas. Si no, pues ya tendríamos que tomar algunas acciones correctivas para poder solucionar, poder ver si hay alguna variación, cuánto tiempo, cuánto nos va a costar, cuánto tiempo va a tomar, poder realizar como tal esas contramedidas o identificar ese problema, corregirlo y poder salir adelante en el proyecto. Hace parte como tal de la actividad del gestor de proyectos. Entonces, definidas las contramedidas, nosotros decimos, oiga, pues ya nos toca como tal actualizar los documentos de planeación, tenemos que informar a los interesados de lo que pasó, de lo que no pasó, de lo que se hizo bien, lo que se hizo mal. Pues tenemos que hacer la ejecución como tal de la contramedida y seguimiento al igual que cualquier tarea. Importante y mi recomendación, porque ese pues me ha tocado a mí hacerlo, cuando ustedes ejecuten una contramedida, arreglen un problema o como tal frenten alguna situación crítica y la solucionen, no dejen ahí quieto no dejen morir ahí como tal la contramedida. Hágale seguimiento por lo menos unas 3 semanas más, por lo menos. ¿Por qué? Porque ese tipo de problemas puede ser recurrente. ¿Listo? Entonces, importante tener en cuenta eso. Y otro punto importante, la causa raíz. Siempre la causa raíz. Ser muy juiciosos con encontrar la causa raíz de por qué se dio ese problema que nos sucedió. ¿Listo? Para poderlo matar de raíz. Si uno no mata de raíz ese problema, créanme que va a volver a suceder y créanme que van a tener que gastar más dinero en el proyecto y créanme que al margen se afecta y empieza todas las alarmas por todo el proyecto. ¿Listo? Importante tener en cuenta eso. Listo, entonces, siguiendo, bueno, atrás pues digamos que era como tal el control, el monitoreo. Aquí ya pues tenemos como tal una revisión, un reporte, una revisión, una incorporación de los cambios del proyecto al programa. ¿Qué quiere decir eso? Pues nosotros vamos a, como tal, a gestionar el cambio. ¿Listo? ¿Qué es el cambio? Todo aquello que modifique o afecte las restricciones o objetos del proyecto. Entonces, aquí es donde muchas veces en los proyectos llegan y nos dicen, oigan, necesito que me ayude con esto. Vale, entonces entramos como tal aquí a ver la solicitud del cambio, lo analizamos. Generalmente esto lo analizamos con personas de diferentes áreas, ¿listo? Y esa es la recomendación. No analicen solo o sola, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que la decisión de una sola persona puede afectar casi todo el proyecto. Entonces, es mejor aquí una responsabilidad compartida para analizar la solicitud del cambio y ver la viabilidad. Entonces, entra como tal a una aprobación interna. Si no, se aprueba la solicitud del cambio, se rechaza. Si sí, pues pasamos a la fase de implementación y le hacemos seguimiento. ¿Listo? Mucho ojo con esto. Cambios que no tienen recursos para implementar pueden impactar negativamente el proyecto y lo pueden casi que cancelar. Entonces, por eso les digo que cuando entre un cambio, no tomen decisiones solos, sino que más bien lo tomen en conjunto con varias personas y lo comuniquen y lo dejen por escrito. ¿Listo? Porque un cambio se puede volver bien crítico si uno no le pone cuidado. Importante.
Entonces aquí digamos que viendo el tema del cambio, entonces la solicitud del cambio, ¿quién pide el cambio? ¿Cuál es el cambio? ¿Qué, a ver, cuál es el cambio? Bueno, aquí es qué afectación me genera el cambio y cuál va a ser el documento para el control del cambio. ¿Listo? Que ese control de cambio, pues lo habíamos visto en el módulo de planificación. En el análisis de viabilidad técnico, importante, mucho ojo. ¿Técnicamente es viable hacer el cambio o no? Lo que yo les digo, hace parte como tal de la gestión del proyecto y de que ustedes no tomen la responsabilidad solo o solas. ¿Listo? Y cuantificación del efecto del cambio. Entonces, esto cómo nos va a afectar, en cuánto tiempo, cuánto dinero, cuántas personas, todos los riesgos que pueden venir asociados. ¿Listo? La aprobación o no del sponsor o representante del cliente, de la persona pues que patrocina como tal el proyecto y dice, listo, el cambio lo podemos aprobar o no lo podemos aprobar. Y importante también, aprobación formal y en documento de control. ¿Por qué? Mucho ojo, no lo dejen de palabra, no lo dejen ahí en el aire. Las palabras se las lleva el viento. Que no, que es que sí lo acordamos y por lo general siempre dejen un documentico, un correo, algo que les salve el pellejo y que digan, ah, sí, hicieron esto y esto fue avalado por tales y tales personas. ¿Listo? Importante, no dejen ningún cabo suelto. Se los digo por experiencia. Implementación, ejecución de la desviación y actualización de documentos. Pues sí, siempre debemos gestionar los documentos y decir, de aquí se cambió esto por esto y para que lo tengan en cuenta de ahí en adelante. Y seguimiento, revisión después de la ejecución del correcto funcionamiento. Entonces ya uno puede en las reuniones preguntarle si fue en producción, cómo le fue a producción, si fue mercadeo, cómo le fue a mercadeo, calidad, todas las, como tal en los foros, poder revisar los inconvenientes o el seguimiento que nosotros tengamos como tal del proyecto. Aquí, bueno, les traía nuevamente el formato de solicitud del cambio. Entonces aquí pues nosotros registramos como tal el cambio, le hacemos una lista de seguimiento al cambio. Todos los cambios se deben listar y comunicar a todos los niveles, respectivamente si son aprobados. Y los cambios pueden ser por tarea, entregable o por hito y se ajustan de acuerdo a la necesidad. Eso lo definimos nosotros y como tal tomamos decisión de cómo queremos llevar los cambios. ¿Listo? Entonces, conceptualmente hablando, ¿cómo nosotros entendemos el cambio? Entonces, listo. Entonces, este es el flujo normal de las tareas y ¡pum! Sale esta tarea y dicen, oiga, aquí necesitamos realizar cualquier cambio. ¿Listo? Entonces, nosotros cogemos y ¿qué entendemos por el cambio? Vamos a hacer una desviación de lo que normalmente teníamos planeado y cuando vamos a evaluar esa desviación, el equipo de trabajo entra a revisar y dice, oiga, como tal el cambio si es adecuado, el cambio no es adecuado, lo podemos ejecutar sí o no. En caso de que, si en caso de que sí se ha ejecutado, vamos a entrar a actualizar y revisar lo que es las actividades CDT, lo que es el cronograma, lo que es el presupuesto. ¿Por qué? Porque es que un cambio impacta todo esto, ¿cierto? Entonces, así como estos rubros o estas actividades, nosotros las debemos tener en cuenta para poder aprobar el cambio, también se van a ver afectadas por ese cambio. ¿Listo? Y una vez como tal ya entra nuevamente al flujo normal del proyecto, pues se va a informar a todas las personas que el cambio fue aprobado y que corresponde a las siguientes cosas. Entonces ya le sacamos, le decimos, vea, se aprobó, no sé, el cambio de espesor de lámina, se aprobó la conexión que ya no es a 12 sino a 24, se aprobó el presupuesto para hacer publicidad, no sé, ahora es virtual y no impresa, X o Y cosas, variaciones que hayan podido darse, toca como tal informarlas a todos los interesados y a todas las personas que estén dentro del proyecto. Yo les decía, al menos un seguimiento de 20 días para poder revisar que ese cambio
esté bien, esté saneado, esté tranquilo, esté dentro del esquema normal del proyecto y que no esté generando inconvenientes. ¿Listo? El peor error es asumir que el cambio quedó bien y no hacerle seguimiento. ¿Listo? Importante. Entonces, aquí cuando le hacemos seguimiento, pues entra calidad, entra el project management, el project manager o el gestor de proyectos y empieza a revisar las métricas y como tal le hace su seguimiento para ver que haya un cumplimiento correcto de ese cambio que estamos viendo. Y acá, para ya como tal el tema del monitoreo y el control, pues nosotros debemos monitorear y controlar los riesgos. ¿Qué es controlar, monitorear y controlar los riesgos? Este diagrama nos permite entender y decir, oiga, los riesgos identificados y que como tal los priorizamos dentro de la matriz, nosotros los vamos a incluir dentro del, como tal, del presupuesto y como tal del análisis de los márgenes por riesgos. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos esto, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que si nosotros no le dábamos un costo ya monetario al riesgo, cuando suceda no vamos a tener con qué pues atenderlo? Pues esto empieza como tal dentro del monitoreo del riesgo. Entonces, ¿qué pasa? A estos riesgos, pues nosotros debemos como tal hacerles un seguimiento juicioso en el listado y mirar qué actividades podemos priorizar, si hacerles 1, 2, 3, cuáles mitigar, contrarrestar, qué impacto, realizarles el análisis con modo y efecto de fallas, el documento vivo siempre, estarlo como tal gestionando, revisando, mirando si hay alguna modificación, llevándolo a los rubros como tal, que si pasa esto, nosotros podemos hacer esto. Oye, identifique qué puede aumentar. Entonces, siempre estar como tal revisando, gestionando el riesgo. ¿Listo? ¿Para qué? Para que, en lo que les decía, en caso de que ocurra, pues yo tendré dinero para poder atenderlo y no pasa nada, todos estamos felices. O en caso de que no lo tenga identificado y como tal no lo gestioné, pues toca entrar a revisarlo inicialmente si se puede asumir o no, o si no, toca escalarlo al nivel ya del comité ejecutivo o del cliente, o entrar ya como a revisar un tema un poco más legal. ¿Listo? Entonces, importante ese tipo de cosas. Nunca dejar el listado de riesgos una vez y nunca más volverlo a ver. No, ese es el peor error que uno puede hacer. Siempre estar pendiente de todos los riesgos dentro del proyecto. Y pues aquí esta notica es, los riesgos identificados se pueden incluir dentro de la planificación como tal, que es lo que normalmente siempre hacemos. ¿Listo? Y con esto acabamos como tal nuestro módulo 4 de la gestión de proyectos.